Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Voy a presentarles un caso clínico asesorado por la doctora Rosaibet Guzmán Avilán y expuesto por mí, la doctora Daniela Robles Rodríguez, residente de alergia e inmunología clínica. En cuanto a la ficha de identificación, las iniciales de la paciente en cuestión son CCM, con una edad de 41 años, que ella acude por cuenta propia por primera vez el día 1 de noviembre del 2019. En el interrogatorio directo encontramos que se encuentra soltera, es de licenciatura de Derecho, abogada, de religión cristianismo y nace y reside en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La escolaridad, pues, licenciatura. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, lo importante que pudimos rescatar es cáncer de piel y rinitis alérgica por parte de la madre de la paciente, y el resto de antecedentes fueron negados. No había antecedentes en la familia de ningún tipo de alergia, además de la mamá. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, la paciente refiere diagnóstico de osteopenia desde el 2018. Además, desde el 2016 le detectaron hipotiroidismo y en el momento de la consulta se encontraba en tratamiento con levotiroxina, liotironina. También la paciente presentaba diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico desde el 2016, con tratamientos intermitentes con pantoprazol, y refiere que se le realiza una endoscopía en el 2017, además de que le realizan una funduplicatura de Nissen en el 2016, secundario a su diagnóstico. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, refiere un esquema de vacunación completo, y solamente antecedente de tabaquismo desde los 16 a los 35 años, de 2 a 3 cigarros al día. El alcoholismo fue negado. Sus antecedentes ginecobstétricos, tenemos que la menarca la tuvo a los 11 años, con un ritmo regular de 30 por 5 días aproximadamente. Hasta el momento de la consulta no había presentado ningún embarazo y se desconoce la vida sexual o la toma de anticonceptivos, ya que no se referían en la historia clínica. Niega algún tipo de hospitalización, además de sus cirugías ya referidas. No había presentado fracturas ni transfusiones. También como antecedente refiere que en el 2016 a ella ya le habían realizado pruebas cutáneas para alergia, encontrándose positivas a leche y huevo. Y en ese entonces solamente se le dejó de tratamiento exclusión de los mismos alimentos. En cuanto a su vivienda, su casa se localizaba sobre una avenida y tenía cerca varios parques. No presentaba alfombras dentro de la casa ni presencia de humedad y moho. Su colchón tenía 4 años de antigüedad y contaba con un gato como mascota. Su habitación era propia, solamente ella vivía en su casa, y el aseo de sábanas era cada semana. Ella acude a consulta con nosotros refiriendo datos de alergia alimentaria. Dentro del principio y evolución del padecimiento, refiere 10 años de evolución con síntomas de rinopatía, con mención de estornudos durante todos los días de predominio matutino. Los estornudos eran en salva, además de congestión y prurito nasal persistente, asociados a hiposmia. En el 2015 inició con presencia también de lesiones en piel de cuello y cara, que se referían como tipo ronchas, distensión abdominal, síntomas de reflujo, que había atribuido a los alimentos a los que anteriormente le habían realizado las pruebas cutáneas, que fueron en medio privado. Estas fueron positivas y, como ya les había comentado, pues se hizo dieta de eliminación. Sin embargo, la paciente continuaba presentando síntomas, sobre todo con trigo, huevo y pollo, presentando distensión abdominal y meteorismo, además de que con frutos secos como la almendra, mango, aguacate, manzana, fresa y papaya, presentaba los siguientes síntomas: sensación de inflamación en lengua, edema en labios, prurito, tanto en lengua como en faringe, estornudos, y continuaba presentando síntomas de reflujo.
Por parte de la exploración física, pues encontramos que realmente sus signos vitales estaban dentro de parámetros normales, con un peso adecuado para su talla y para su edad. Se encontraba consciente, orientada, cooperadora, con una edad acorde a la cronológica. En los ojos, pues no presentaba ningún tipo de alteración. Por parte de la nariz, sí presentaba hipertrofia en ambos cornetes. Se refiere en la historia a una obstrucción nasal del 70% con mucosa hiperémica. Por parte de boca, la faringe no presentaba alteraciones de igual manera y la otoscopía se encontraba normal. A la auscultación de tórax no se encontró ningún ruido agregado anormal y el precordio estaba rítmico sin soplos. En su primera visita aquí con nosotros, el 1 de noviembre, se le realizan tanto pruebas cutáneas ambientales como pruebas cutáneas a alimentos y resulta positiva al quelite, Amaranthus palmeri, al mesquite, prosopis y al dermatofagoides teronísimos. Por parte de los alimentos, resultan positivos para atún, papaya, naranjo, mango, aguacate, ejote, soya y arroz. Y aquí con nosotros se le otorga el diagnóstico de una rinitis alérgica leve persistente, un síndrome de alergia oral, además de alergia a alimentos. Se le deja tratamiento con aseos nasales cada 12 horas, Abamis, 2 disparos en cada fosa nasal cada 24 horas durante 6 semanas, además de un antihistamínico cada 24 horas por 2 semanas, y se le sugirió la reintroducción gradual de leche y de trigo. Se hizo la sugerencia también de una dieta de eliminación por 3 meses de papaya, naranja, mango, aguacate, atún, ejote, soya y arroz, que son los alimentos a los que había resultado positivos a sus pruebas. Sin embargo, como refería síntomas también con fresa, manzana y almendra y habían resultado negativos en las pruebas, se sugería realizar la prueba prick to prick. Se inicia inmunoterapia subcutánea y se le da cita a la paciente en 2 meses. Esta es una línea del tiempo para más o menos evaluar cómo fue su evolución durante el tratamiento. Tenemos que la primera visita aquí con nosotros al Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica fue el 1 de noviembre del 2019, donde se realizaron las pruebas cutáneas, tanto para ambiente como para alimentos, y se inició la inmunoterapia subcutánea. Regresa con nosotros el 22 de febrero, en donde se realiza la prueba prick to prick, que también resulta positiva, además de que se solicita IgE específica para caseína, pollo y clara de huevo. En este momento continuaba con la dieta de eliminación. La paciente ha tenido cita cada 2 meses con adecuado apego al tratamiento, ha estado con tratamientos intermitentes con antihistamínicos, esteroides y aseos nasales y refiere una mejoría en el 70% de sus síntomas. Nunca se refiere en la historia si trajo estos estudios, la IgE específica para caseína, pollo y clara de huevo. La última cita que encontramos en el expediente fue en febrero del 2021, en donde todavía continuaba con inmunoterapia en fase de inducción y refiere el adecuado control de sus síntomas. Se hizo la reintroducción de la leche y el trigo sin presentar ningún síntoma. Aquí tenemos las pruebas que se le realizaron el 22 de febrero, las prick to prick, que resultan positivas a manzana, pera, fresa, plátano, almendra y calabaza, por lo que se realiza dieta de eliminación de las mismas durante 3 meses. Y bueno, el tema de revisión de este caso clínico va a ser el síndrome de alergia oral. Para poder entender un poquito sobre este síndrome, tenemos que definir alergia alimentaria de primera intención, la cual va a definirse como un efecto adverso a la salud que surge de una respuesta inmune específica y esta se va a producir después de la exposición a un determinado alimento. Dentro de las múltiples presentaciones clínicas de la alergia alimentaria vamos a encontrar lo que es el síndrome de alergia oral. Sin embargo, pues hay mucha controversia en cuanto a estos otros dos términos, que son el síndrome de polen fruta y el síndrome de polen alimento, ya que algunos autores consideran que los síntomas, como están confinados a la cavidad oral,
debería ser llamado el síndrome de alergia oral, pero que cuando son cuadros extraorales o sistémicos ya deberían de considerarse como parte de anafilaxia o darle un nombre más genérico como síndrome de polen alimento. Esta patología se va a dar debido a que ocurre una sensibilización primaria con pólenes ambientales y posteriormente van a presentar una reactividad cruzada con los alérgenos de los alimentos. Más adelante se los voy a explicar de una manera más profunda, pero este tipo de mecanismo se presentaría en una alergia alimentaria de tipo 2. Hablando un poquito de historia sobre el síndrome de alergia oral o el síndrome de alergia a polen alimentos, tenemos que los primeros reportes de esta patología se dieron desde 1942 por Tuft y Blumstein, en donde ellos ya describían parte del síndrome, aunque todavía no le otorgaban algún nombre como tal, y ellos habían encontrado que ciertas frutas frescas presentaban antígenos lábiles. Posteriormente, en 1987, AMLO ya realiza, acuña como tal el término de síndrome de alergia oral y él lo describe como que se presenta en pacientes con síntomas de alergia alimentaria en pacientes previamente alérgicos al medio ambiente. Ya en 1970, por parte de Anderson, él ya realiza una correlación antigénica entre pólenes y frutas. Él es el que establece por primera vez esta correlación mediante pruebas y demostró que había un parecido entre los antígenos del polen y la aparición de los síntomas de alergia oral. Por parte de Kasemi y Shirashi, ellos fueron los que identificaron los epítopos de múltiples alimentos y mostraron que tenían similitud con ciertos antígenos polínicos. Y en 1996, Lesov describe a un grupo de pacientes con alergia alimentaria que presentan ya reactividad cruzada con antígenos de pólenes y frutas y acuña como tal el síndrome de polen frutas. Y bueno, pues ya definiendo el síndrome de alergia oral, vamos a tener que este va a representar un complejo conjunto de síntomas que van a ser solamente localizados en boca y garganta. Si nuestro paciente presenta ya síntomas respiratorios o extraorales, ya lo podríamos definir de una mejor manera con síndrome de alergia al polen alimento. Dentro de esta patología, pues va a haber dos tipos de alergenos. Los alérgenos de clase 1 son los que se van a asociar principalmente al síndrome de polen alimento, ya que vamos a presentar tanto el síndrome de alergia oral, urticaria, puede presentarse angioedema, síntomas respiratorios, gastrointestinales e incluso anafilaxia. Dentro de los alérgenos más asociados a esta clase de alergia serían las proteínas de transferencia lipídica, entre las más importantes. Y por parte de los alérgenos de clase 2, vamos a tener que los principales van a ser las profilinas y muy específicamente el BET-B1, que va a ser la proteína más importante del árbol abedul. Aquí vamos a presentar síntomas de la alergia oral como tal, que van a presentar, pues puede ser prurito, puede ser edema en labios, puede ser enrojecimiento en la zona de la boca. Bueno, por parte de la epidemiología a nivel mundial, se estima una epidemiología que va aproximadamente desde un 20 a un 40%. Este cuadro que les muestro en la diapositiva, pues solamente se tratan de niños menores de 18 años de edad. Por ejemplo, en Italia se estimó una prevalencia del síndrome de alergia a polen alimento de un 23.9%, pero fue solamente en pacientes que tenían rinitis alérgica. La muestra pues fue la más grande, la más representativa, con 1.360 participantes, y la edad de los mismos era de 4 a 18 años.
Por parte de Australia, también se realiza en el 2014 otro estudio en donde se incluyen pacientes de 3.4 a 18.6 años con rinitis alérgica estacional, en donde se estimó una prevalencia de 26.7%. Y en Corea, en el 2016 también se intenta calcular la prevalencia de esta patología. Inicialmente se hace en pacientes con rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma con sensibilización al polen, y se encuentra en estos pacientes una prevalencia del 42.7%. Por parte de los pacientes con dermatitis atópica que también estaban sensibilizados al abedul, se incluyeron 186 pacientes de 2 a 18 años y la prevalencia estimada fue del 43.5%. Estas prevalencias pues fueron en niños, como pueden ver. Sin embargo, en adultos los reportes a nivel mundial se estiman de 13 al 53.8%. En niños es mucho más bajo el porcentaje, ya que se conoce que los niños no están tan sensibilizados a los aeroalérgenos. Dentro de la patología, aproximadamente se calcula que un 3% de los pacientes va a presentar síntomas sistémicos, además de sus síntomas orales, y un 1.7% se estima que puede presentar anafilaxia. Obviamente estas cifras van a estar determinadas por la sensibilización de cada ciudad o de cada país, por eso es tanta la variabilidad. Este es otro estudio que ya se hizo aquí en México, se hizo en el Instituto Nacional de Pediatría del año 2015 al 2016. En este se incluyeron 538 pacientes, de los cuales se corroboró el síndrome de alergia oral o de polen a alimentos en 29 pacientes, que sería el 5.3%. En estos pacientes se encontró que los alimentos que más producían síntomas eran la manzana, seguido del durazno y el plátano con un 48%. Y en tercer lugar tenemos a la pera y al melón con un 35%. Se hizo una valoración de cuál era el síntoma más predominante en estos pacientes y se encontró que el prurito en primer lugar se presentaba en el 90% de los pacientes, seguido del edema oral en un 24% de los pacientes y entumecimiento o cosquilleo en un 17% de los pacientes. De acuerdo al inicio de los síntomas, la mayoría de los pacientes, con un 58.6%, referían que eran los síntomas inmediatos al iniciar el contacto con el alimento, seguido de el 34.5% de los pacientes que refirieron que dentro de los primeros 5 minutos era cuando presentaban síntomas. Las comorbilidades más relacionadas en estos pacientes fue la rinitis, casi en un 97%, y el asma en un 52%. En cuanto a la sensibilización a los pólenes que se encontró en estos pacientes, vamos a encontrar que el quercus y el alnus, que sería el aliso y el roble, fueron los alérgenos ambientales más relacionados con un 41%, seguido del fraxinus y de la betula verrucosa, que son el fresno y el abedul como tal. Este es otro estudio que se realiza en Guadalajara, en donde también se intenta estimar una prevalencia del síndrome de alergia oral pues, en niños, y se encontró una prevalencia del 8.9%. De igual manera, la asociación con asma era 9.1% y con rinitis alérgica del 8.8%. Aquí el síntoma más predominante fue también el prurito, tanto oral como faringio. Y dentro de los síntomas extraorales que más se presentaron fue la disfonía y el prurito nasal. El alimento que fue más relacionado con los síntomas fue la piña, seguido del durazno y el aguacate y el plátano. Y bueno, clínicamente vamos a dividir este tipo de alergia alimentaria en la alergia oral en dos grupos. La de tipo 1, vamos a tener que esta sensibilización
reacción va a ocurrir exclusivamente en el tracto gastrointestinal. Estos alérgenos van a ser resistentes a la digestión, ya que las enzimas no van a poder no van a poder eliminarlos y van a ser resistentes al calor también. Entonces, estos alérgenos van a producir síntomas graves en los pacientes. Es cuando puede ocurrirse la anafilaxia. Por parte de la alergia alimentaria de tipo 2, este mecanismo de sensibilización se va a dar afuera del tubo digestivo, va a ser principalmente en vías aéreas respiratorias o a nivel cutáneo, y es cuando vamos a presentar la reacción cruzada. Ya definiendo como tal el síndrome de polen-alimentos, vamos a tener que es una enfermedad alérgica común que está infradiagnosticada y va a estar dada por una reacción cruzada entre pólenes ambientales y antígenos alimentarios. Va a estar mediada por IgE y va a estar caracterizada principalmente por síntomas orofaringios que se van a dar posteriormente de manera inmediata al contacto con los alimentos, y va a encontrarse en pacientes previamente sensibilizados al polen. Esta es una tabla en donde podemos observar las reacciones cruzadas que presentan los alérgenos ambientales más comunes. Por ejemplo, el abedul tiene reacción cruzada con el kiwi, la manzana, pera, ciruela, con algunos vegetales como apio, zanahoria, perejil, también con algunas nueces, avellanas, almendras, y por parte de los granos va a tener reacción cruzada con soya, trigo, lentejas, chícharos y frijoles. Si pueden observar, el abedul es el alérgeno ambiental que mayor amplitud tiene en cuanto a reacción cruzada, mientras que hay otros alérgenos ambientales que solamente tienen reacción cruzada con frutas y vegetales. Por parte de la fisiopatología vamos a tener que la fase preliminar va a ser la desensibilización al polen por vía de la vía aérea como tal. Vamos a encontrar que el alérgeno va a introducirse y por parte de la célula dendrítica se va a hacer la presentación del antígeno para que las células T vírgenes puedan ser transformadas a las células TH2. Estas células TH2, a través de las interleucinas 4, 5 y 13, van a estimular a las células B para que ellas puedan hacer la producción de los alérgenos, de la IgE específica a los alérgenos. Y esta IgE pues va a ir a activar a la célula mastocítica, que va a ser la encargada de secretar todos la histamina, los leucotrienos, las citocinas y las prostaglandinas. Ya dentro de la fase clínica, que ya va a ser cuando vamos a tener la reacción derivada de la planta, vamos a tener que después de la ingestión del alimento en cuestión, se va a producir la IgE específica y va a tener cierta similitud con la IgE específica del alérgeno. Entonces el mastocito se va a confundir y pues va a aceptar que haya esa conexión. Entonces va a haber otra vez liberación de estos mediadores de inflamación y son los que nos van a causar los síntomas de la alergia como tal. Esquemáticamente, ya dentro de la clínica, por ejemplo, el abedul y la manzana tenemos que van a tener 75% de homología en la proteína B1, y pues esta proteína va a hacer la cascada de inflamación que ya les mencioné, ocasionando que a nivel de labios y de mucosa oral haya un enrojecimiento, edema y prurito, y seguido de, incluso puede haber síntomas sistémicos como neurológicos. Podemos encontrar ansiedad, sensación de muerte inminente, cefalea. Por parte de cardiovascular puede haber síntomas leves como mareo, aturdimiento, incluso puede haber hipotensión y estado de choque, que ya sería en una presentación de anafilaxia. Dentro de los síntomas respiratorios vamos a encontrar tos, sibilancias, dificultad para respirar, voz ronca. Dentro del síntoma
del sistema gastrointestinal vamos a encontrar náusea, dolor de estómago, vómitos, diarrea, y en la piel también podemos tener presentaciones clínicas como urticaria, edema y prurito. Y bueno, estas proteínas que nos van a causar como tal la alergia alimentaria las podemos dividir en grupos antigénicos. Los más importantes, que se dice que cubren hasta el 70% de los alérgenos alimentarios, serían las profilinas, las proteínas de respuesta a patógenos, las prolaminas y las cupinas. Por parte de las proteínas de respuesta a patógenos, están divididas en muchos grupos. Los más importantes son los PR5 y los PR10. Y por parte de las prolaminas también están divididas en subgrupos, y la más importante va a ser las proteínas de transferencia lipídica. Dentro de las profilinas tenemos que estas proteínas van a tener un tamaño de 12 a 15 kilodaltons, van a tener una estructura monomérica, y estas van a ser las encargadas de mediar la interacción entre membrana y citoesqueleto. Estas profilinas se dice que entre ellas mismas tienen homología, por lo que se dice que entre el 20 al 30% de los pacientes con alergia a cualquier polen de árbol van a reaccionar y van a causar los síntomas. Estas profilinas también van a compartir mucha similitud con las proteínas PR10, que más adelante les voy a mencionar. Dentro de este grupo, las más importantes van a ser las PIR-C4 de la manzana y de la pera, y la DAO-C4 de zanahoria, la API-G4 del apio, y también proteínas de la papa y del tomate. En este cuadro podemos ver todas las proteínas implicadas en este grupo, y en este esquema pues podemos ver de una manera esquemática que hay una infinidad de reactividad cruzada que se va a producir entre las profilinas y las BET-B1-like, que son parte de las proteínas del grupo PR10. Bueno, en las líneas rojas se puede observar que nos indican una reacción cruzada simple, mientras que las líneas verdes va a ser una reacción cruzada doble. Y pues si se fijan, las profilinas entre ellas mismas tienen muchísima más reacción cruzada. Por parte de las proteínas de respuesta a patógenos, la familia PR10, que es la que más presenta similitud con el grupo previo, estas van a perder alergenicidad al entrar en contacto con el tracto gastrointestinal, ya que estas van a eliminarse o van a desaparecer después del contacto con las enzimas o con el calor. Estas van a estar principalmente implicadas en respuesta a infecciones bacterianas y fúngicas, y van a secretarse de una cantidad mayor en factores estresantes como sequías, inundaciones, bajas temperaturas, rayos ultravioleta, rayos de ozono y un trauma mecánico. La proteína más importante o más conocida es la betula verrucosa, que es la BET-B1, que es la que está presente en el abedul, y va a tener reacción cruzada con grupos de alimentos como la Rosaceae, en el grupo que se encuentra la manzana, cereza, durazno y pera. También va a tener reacción cruzada con el grupo de las Apiaceae, donde entran la zanahoria, el apio y la papa, y también va a tener reacción cruzada con avellanas. Dentro del grupo de las PR5, que también pertenece a las proteínas de respuesta a patógenos, encontramos otro de los más importantes, que es la proteína JUNA3, que pertenece al cedro de la montaña, y va a tener reacción cruzada con el PRUAB2, con el MALD2 y el P23, que es del pimiento. Por parte de las proteínas de transferencia lipídica, estas también pertenecen a un grupo de proteínas que se llama PR14. Estas se van a encargar de, pues como tal, como su nombre lo dice, transportar fosfolípidos desde los lisosomas a las mitocondrias. Estas van a participar en defensa también de hongos y bacterias, y lo importante de estas proteínas es que van a ser estables al calor y a las enzimas, a la proteólisis. Entonces, estas proteínas van a poder causar una alergia alimentaria tanto por mecanismo 1 como 2, y es cuando vamos a poder presentar síntomas más graves.
Entonces, este grupo de proteínas son las que más se asocian con síntomas clínicos como la anafilaxia. Una proteína de este grupo de la manzana, que esta se ha visto que mantiene su reactividad a pesar de que se ha sometido a tratamiento térmico de más de 90 grados centígrados durante 20 minutos. Entonces, pues va a ser muy difícil de que el cuerpo pueda eliminar esta proteína. Y por parte de las cupinas, pues estas proteínas solamente se encuentran dentro de los alimentos como tal, por lo que se consideran que son de clase 1, la fisiopatología, que es directamente cuando entra en contacto con la mucosa oral, va a tener síntomas locales. Aquí en esta tabla les demuestro los alérgenos más relevantes en el síndrome de alergia a polen a alimentos. Y como podemos ver, el durazno, el maní y la manzana se encuentran en los 3 grupos de proteínas más importantes. Por lo que, pues es muy frecuente, o sea, si alguno de nuestros pacientes tiene alguna alergia ambiental a estos árboles, a estos pólenes, pueda presentar algún síndrome de alergia a polen alimento a alguno de estos 3. Dentro de la clínica, pues ya lo hemos mencionado, los más importantes va a ser el prurito. El prurito puede ser en labios, boca y lengua, incluso en la garganta. Va a haber una sensación de quemazón en la boca y puede haber hinchazón o angioedema. Estos síntomas pues van a ser los síntomas locales, como tal, solamente en la zona de la boca. Sin embargo, sabemos que los sistémicos también se pueden presentar en el 9% y pueden estar caracterizados por vómitos y diarrea, disnea, asma y urticaria. Y la anafilaxia, pues se estima que aproximadamente en un 2% vamos a presentarla. Hay ciertos alimentos que dan manifestaciones clínicas específicas, sin embargo, pues la mayoría o casi todos presentan prurito y picazón en la boca. Hay algunos que presentan urticaria, que son muy característicos de urticaria, y también de edema. En este otro estudio que se realizó también en Guadalajara, presentamos la prevalencia del síndrome de alergia oral en un 3.4%. Se incluyeron 1.200 estudiantes de 18 a 25 años y se encontró que los grupos de alimentos más implicados eran las frutas hasta un 68.5%, y de igual manera el prurito y el edema fueron los síntomas más predominantes. También los síntomas clínicos los podemos dividir de acuerdo al grado de severidad, y dentro del grado de severidad 1 pues van a ser síntomas solamente localizados en la mucosa oral. Dentro del grado 2 vamos a encontrar los datos de mucosa oral y ya síntomas gastrointestinales. En el grado 3 podemos encontrar a los ya referidos, urticaria, angioedema, rinoconjuntivitis y asma. Y ya en el grado 4 es donde podemos clasificar el choque anafiláctico. Para poder hacer el diagnóstico de esta patología, pues principalmente va a ser la historia clínica del paciente. Hay que preguntar muchas cosas. También las pruebas cutáneas. Se puede solicitar IgE específica a ciertos alimentos cuando se tenga la duda. Sin embargo, el estándar de oro va a ser el reto oral. Dentro de la historia clínica, tenemos que preguntar el tipo de alimento ingerido, el tiempo que ocurrió entre la ingesta y el inicio de los síntomas y la secuencia de las manifestaciones como tal, así como el tiempo o el periodo de tiempo en el que estuvieron persistentes los mismos. Pero siempre podemos tener la alta sospecha de esta patología cuando los pacientes posteriormente a la ingesta de frutas o vegetales secos presenten prurito oral. Dentro de las pruebas cutáneas, pues vamos a poder identificar las reacciones mediadas por IgE, principalmente pues el prick test, donde podemos observar tanto la alergia ambiental como la alergia alimentaria.
En caso de que estas pues salieran negativas, pudiera realizarse la prueba prick to prick, que es más específica. Esta se realiza con la fruta como tal, la fruta fresca. Se realiza una punción en la fruta, ya sea en la cáscara o en la pulpa, y se va y se inocula a la piel. Por eso son más específicas, porque son directamente de la fruta. Las prick test pues son proteínas que vienen, que están procesadas y se dice que pueden perder un poco de alergenicidad y por eso no ser tan exactas. También se pudiera hacer la prueba intradérmica y el scratch test, que es a través de un rascado de la piel, inocularse estos alérgenos. En este estudio se introdujeron 20 sujetos con alergia y 20 sin alergia oral, ambos con pacientes con rinitis alérgica, y en este se pudo ver que la sensibilidad y especificidad de la fruta fresca como tal pues es muy alta en casi todos los alimentos comparados con los extractos comerciales, por lo mismo que les comentaba. Al estar en proceso químico, pues estas frutas o estas vegetales pierden mucho de su alergenicidad. Y pues este es un algoritmo diagnóstico en donde nos puede ir orientando hacia qué tipo de alergia alimentaria podemos tener y cuál sería el manejo a seguir. Dentro del diagnóstico diferencial, pues tanto como de diagnóstico diferencial podemos tener esofagitis eosinofílica y dermatitis por contacto, que se pueden los signos y síntomas confundir con un síndrome de alergia a alimento. Sin embargo, en este caso clínico que les presento, se encuentra que puede haber coexistencia de las dos patologías con la esofagitis eosinofílica. Dentro del tratamiento, pues lo más importante va a ser la exclusión de los alimentos desencadenantes, o otra puede ser procesar los alimentos, darles cierta cocción, pero estos solamente van a ser en los grupos que son lábiles a la temperatura, como son las profilinas, y los grupos asociados a patógenos. Los grupos de transferencia lipídica, esos, como ya les había comentado, no son resistentes al calor, perdón, sí son resistentes al calor, por lo que darles cocción a los alimentos pues no va a tener utilidad. También la educación de los pacientes va a ser importante, darles una orientación acerca del manejo de las formas graves, como en este caso la anafilaxia, y podemos utilizar algunos medicamentos, sobre todo antihistamínicos, y la epinefrina en caso de presentar reacciones graves. Se dice que también la inmunoterapia puede ayudar, la inmunoterapia a alérgenos ambientales, tanto subcutánea o sublingual. Sin embargo, no se ha demostrado que la efectividad sea de buen porcentaje. Algunos de los medicamentos de los antihistamínicos más utilizados pueden ser cetiricina y levocetiricina. Estos pues se le pide al paciente que si tiene síntomas se tome una de estas pastillas para que disminuyan los síntomas. También podemos recomendarles o sugerirles manejos físicos, por ejemplo, que el paciente esté haciendo irrigación de la boca con agua para que pueda disminuir los síntomas, en lo que los medicamentos hacen el efecto. Se pueden usar estabilizadores de mastocitos como el cromoglicato de sodio. Sin embargo, pues no se ha visto mucha utilidad. Por parte de las reacciones graves, pues podemos utilizar la epinefrina, y los biológicos como el omalizumab todavía se encuentran en investigación, ya que la mayoría de los pacientes no responden al 100%. En la revisión de la bibliografía solo encontré un reporte de caso de un paciente que sí había cedido su alergia a la manzana con omalizumab, pero después de haber terminado el tratamiento había recaído. En cuanto a los factores de riesgo para que nuestro paciente presente anafilaxia, pues va a ser el antecedente de que en alguna ocasión haya presentado reacciones sistémicas o reacciones a alimentos ya procesados por medio de la cocción.
También si presenta una prueba prick-to-prick positiva con extractos comerciales que presente síntomas sistémicos, también tenemos factor de riesgo de presentar anafilaxia. La alergia al durazno también es importante decirle a los pacientes que tengan este tipo de alergia que estén muy pendientes de los síntomas, ya que también se ha asociado a que tienen mayor predisposición de presentar anafilaxia, así como que estén sensibilizados a pólenes no frecuentes. Y estos alimentos son los que se conoce que tienen hay mayor riesgo de hacer reacciones anafilácticas. El durazno ya se los había mencionado, pero también se encuentran en este grupo las almendras, cerezas, apio, tomate y las lentejas. Y pues en caso de presentar anafilaxia, el tratamiento de elección pues es la epinefrina autoinyectable. Esta pues se debe de recomendar en pacientes que ya tengan historia previa de edema laríngeo o compromiso respiratorio, y se les debe de dar la capacitación para poder administrárselas ellos solos. Para terminar, bueno, de conclusiones, tenemos que el síndrome de polen alimentos, pues mayormente va a ser un tipo de alergia alimentaria de clase 2. La prevalencia real no va a estar bien definida, ya que existe controversia en cuanto a su definición y varía entre cada país y cada región. El tratamiento primordial va a ser la exclusión de alimentos en la dieta. Sin embargo, se debe de individualizar a cada paciente para poder evaluar el riesgo y valorar la necesidad de agregar la terapia con adrenalina autoinyectable. Los factores que van a intervenir en esta decisión de indicarles a nuestros pacientes adrenalina va a ser la dificultad de seguir una dieta de restricción, la calidad de vida de los pacientes, el costo de los medicamentos y el nivel de riesgo de anafilaxia. Con mis conclusiones personales, pues yo considero que es necesario establecer una definición universal de esta patología para que se pueda identificar adecuadamente y obtener datos epidemiológicos más certeros, conocer que tenemos una presentación clínica muy variable que puede ser desde síntomas leves hasta graves como incluso la anafilaxia, y pues que debe de ser correctamente evaluado para determinar el mejor tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias por su atención.